y voy a compartir. Bueno, antes de arrancar con derivadas de la función inversa, que es el tema que hoy nos va a ocupar, y vamos a presentar unas funciones que hasta ahora no trabajamos, que son las funciones hiperbólicas. Yo tomé este ejercicio, ¿están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Este ejercicio lo tomé en el parcial, en el primer cuatrimestre, es de los que llamamos derivadas de funciones genéricas, que es parecido al que tienen en la guía 32, que les dije que estaba en video explicado por mí, que les iba a permitir realizar el 34. Hay muchos de estos ejercicios en la evaluación de seguimiento. Para la evaluación de seguimiento todavía falta, pero para que sepan, es toda la unidad 3 completa, que nosotros la vamos a terminar el miércoles, la unidad 3, porque voy a dar diferenciales, que está dentro de la unidad 3. Así que el miércoles nosotros vamos a terminar con esta unidad y la evaluación de seguimiento creo que es el 9 de octubre, si mal no recuerdo. No tengo la agenda acá, la dejé en la cocina, pero anoche me estuve fijando, así que venimos bien con los tiempos. Bueno, muy bien. Entonces tenemos este ejercicio, no sé si están leyendo el enunciado. Me dan una función h, esa función h es una función que es producto entre dos funciones más una constante por una función, donde dice que P es derivable para todo X perteneciente a reales, pero no me dicen nada de P, y me dan el formato de Q. Sabiendo además que la ecuación de la recta normal a P de X, cuya ley de formación no conocemos, en el punto de abscisa X igual a 1 es esta que tenemos acá. Y me piden que halle la derivada primera en 1 de la función h y que justifique cada paso. Hay ciertos datos que nos van dando información. Por ejemplo, si me dicen que esta es la ecuación de la recta normal a P de X en el punto de abscisa X igual a 1, ¿qué datos puedo deducir de ese? Tenemos la pendiente de la tangente, ¿puede ser? Bueno, y eso, la pendiente de la tangente, ¿qué es de P, de la función P? Es la pendiente, la apuesta recíproca de la pendiente, ya que son dos rectas paralelas. Horizontales, perdón. Horizontales no, ni paralelas, perpendiculares será. Perpendiculares, perdón. Bueno, y entonces está bien lo que decís, Y este pero resultado entonces, sería ¿qué la... conocemos de P? Es cierto, esto es la pendiente de la tangente. Eso es lo que vos recién acabas de decir. Es la pendiente, no de la recta tangente, sino de la normal. Entonces, el 4 es el valor de la derivada de P. bueno, entonces la pendiente de la recta tangente, que es lo que vos estás diciendo, vale 4. Eso es cierto. Pero ¿eso qué es de la función P? Su derivada. ¿Su derivada evaluada en dónde? En X igual a 1. Ah, o sea que P' en 1 vale 4. ¿Sí? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Ese dato sale de esta información. ¿Sí? ¿Y qué más podemos sacar? Algo más podemos sacar. Si no se dan cuenta ahora, a lo mejor se van a dar cuenta una vez que planteen más adelante, que se puede sacar otro dato más de acá. Pero bueno, si no se dan cuenta ahora, a lo mejor se dan cuenta en un ratito. Este es cierto,
P' en 1 vale 4. Y estoy explicando por qué. Toda esta explicación la estoy dando. ¿Sí? Bueno. Entonces, estoy equivocando, profe, pero tiene que ver con igualar a la función, o sea, igualar a la función, hacer i de 1, por así decirlo, o sea, hacer menos un cuarto por 1 más 3 y sacar como si fuera la imagen. Vos lo que estás diciendo, estás calculando la imagen de 1 en la recta. Eso es lo que vos me estás diciendo. Claro. Y la imagen de 1 en la recta, recuerden, yo no tengo ni idea quién es P. No sé quién es P. No sé. Pero me están dando el punto de tangencia. El punto de tangencia dice, me están dando la X del punto de tangencia. Me dice que es 1. Por acá pasa la normal y la tangente. Yo a este punto le puse un nombre. Lo llamé garrapata, ¿sí? ¿Por qué? Porque pertenece a la función, a la recta normal y a la recta tangente. Están los tres agarrados de acá. Y si conocemos la X de ese punto, ¿qué podemos averiguar? La imagen. Su imagen, su Y, ¿sí? Esa imagen va a terminar siendo P de 1, la imagen en la función. P de 1 11 cuartos puede ser. igual a menos un cuarto por 1 más 3. Esto es 11 cuartos, sí. Vos dijiste 11 cuartos, ¿no? Sí, profe. Sí, 11 cuartos. Quiere decir que este punto, que sería el punto de tangencia, P, punto de tangencia, que lo llamo P, tiene como coordenadas 1, 11 cuartos. ¿Ven cómo voy explicando las cosas, no? Hago un dibujito de análisis, explico las cuestiones. Bien, entonces podemos decir que P en 1 va a valer 11 cuartos. Recuadro este dato. Bueno, eso sale de acá, ¿no? Ahora me piden H' en 1. Si me piden H' en 1, tendré que empezar por calcular H' en X. ¿Qué reglas aplico para calcular H' en X? De derivada del producto. Producto, me queda la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Y qué más? Más. La suma del producto de 2 por la función Q. Y Q de eso X. es constante por la derivada de Q', ¿no? Claro. Pero esta derivada, exclusivamente, ¿dónde me la piden? En 1. En 1. Me piden exclusivamente H' en 1. Entonces a todas las X las voy a reemplazar por 1. Claro. P' en 1 por Q' en 1 más P en 1. Acá no es Q', perdón. Acá es Q. Acá sí es Q' en 1 más 2 por Q' en 1. Y ahora empezamos a ver qué nos falta. H' en 1. P' en 1 ¿lo conocemos? Sí, sale de acá, ¿no? Esto lo reemplazo por 4. Por Q de 1, ¿lo conozco? No, Se pero puede se sacar. puede reemplazar. No, pero se puede averiguar, ¿sí? Porque Q me la dieron. Q en 1, E a la 1 menos 3 queda, o sea, la menos 2, sobre menos 1, o sea, menos E a la menos 2.
Claro, profe. Bueno, el valor exacto lo mantengo. Pongo el menos adelante, lo único, y pongo e a la menos 2 acá. Más p en 1 sale de acá. ¿Sí? P en 1, 11 cuartos. Por Q' en 1. Podemos derivar Q de Bueno, X y en bien. 1 La y después derivada de reemplazar Q, ¿qué regla aplico? De división. la del cociente. Bien. La derivada del numerador, ¿cuánto me da? Que a su vez es regla de la cadena el numerador, ¿no? Me da e elevado a x cuadrado menos 3x y me queda 2x menos 3. No, por Por 2 A, menos. está Claro. bien, por Yo- 2x menos claro, 3, que es la derivada del exponente. claro. Eso es la derivada del numerador. Menos. El denominador sin derivar, ¿no? Sí. Y ahora sí, el menos, el primero sin derivar, el numerador sin derivar, Sí, pongo la derivada del de abajo, primero que es 3 y el numerador sin derivar. dividido el denominador cuadrado. Bueno. Y esta derivada puedo achicarla si quiero. De hecho, la voy a achicar para que vean que se puede hacer álgebra. Se puede sacar factor común e a la x cuadrado menos 3x, saco factor común y me queda el producto entre estos dos, que va a terminar siendo una cuadrática. Voy aplicando distributiva, 6x cuadrado. Esto es menos 8x, menos 9x, menos 17x. Y esto con esto me queda más 12. Hice distributiva y ya agrupé los términos lineales. No, hice el lío en la cuenta. Esto es menos 8. No, está bien. Ahí va el... ¿Eh? ¿No iba el menos antes, profe? Porque ¿Cómo? tiene que hacer la deriva, o sea, después del 2x menos 3 no va al menos. No, eso hice la distributiva. Ahora acá viene menos 3. No tengo que cerrar el corchete todavía. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Todavía acá me falta poner menos 3, ¿no? Que es el que sale de acá. ¿Qué me preguntabas? En la derivada del cociente no es la derivada del numerador menos... No, la derivada del numerador es esto, por el denominador sin derivar. Ah, claro, por el denominador. Menos el numerador sin derivar y la derivada del denominador, que es este 3 que puse acá. Ah, está bien, sí, ese. Tiene derivada de una constante que es 0. Dividido el denominador al cuadrado. Y ahora saqué factor común e a la x cuadrado menos 3x. En este término queda el producto entre estos dos. Hice distributiva, 2 por 3, 6x cuadrado. Después 2x por menos 4 es menos 8x. Y menos 3 por menos 3x es menos 9x. Y ya lo agrupé y puse menos 17. Y menos 3 por menos 4 más 12. Esto sale de este término, de sacar factor común. Y de este término, cuando saco factor común, esto me queda el menos 3. Bueno, yo Claro. simplemente apliqué álgebra para que vean que se pueda, pero a mí, ¿qué me interesa calcular? ¿La derivada en dónde? En 1. En 1. Así que todas las x las tengo que reemplazar por 1. Me queda e a la menos 2 por, cuando pongo un 1 acá, me queda 6 menos 17, que sería menos 11, menos 11 más 12, 1 menos 3, menos 2, sobre, y cuando pongo un 1 acá, me queda menos 1 elevado al cuadrado, que sería 1. En definitiva, menos 2 e a la menos 2.
Bueno, entonces pongo acá por menos 2 e a la menos 2. Más 2 veces, y acá repito, ¿no? Menos 2 e a la menos 2. Bueno, ahora fíjense en que en todos los términos tengo e a la menos 2. Son lo que llamamos términos semejantes. Tenemos menos 4 e a la menos 2. Primer término. El segundo término puedo simplificar y me queda menos 11 medios e a la menos 2. Y acá me queda menos 4 e a la menos 2. Todos los términos tienen e a la menos 2. Tengo que hacer menos 4, menos 11 medios, menos 4. Así que esto es menos 16, menos 27 medios e a la menos 2. Menos 19. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Pide algo más el ejercicio? No, profe. No, Yo creo pero que yo podía pedir más cosas con esos datos. Les podía pedir, por ejemplo, determinar la ecuación de la recta tangente tranquilamente. ¿Qué harían si yo hubiese pedido la ecuación de la recta tangente a la función h por x igual a 1? No lo pedí, pero lo podía haber pedido. Agrego. Acá abajo. hallar la ecuación de la recta mediante el punto. La ecuación de la recta tangente a h de x en x igual 1. ¿Cómo la escribo? ¿Qué ecuación tiene? A ver, genérica, la ecuación genérica de la tangente. ¿Eh? F No es evaluar. F, es H. H. Ah, H no. H o H'. O no sé cómo la vas a escribir. A lo mejor la escribís como la escribe Mónica, no hay problema. ¿H en dónde? ¿Quién es A, según vos? 1. Bueno, H en 1 Sí. más H' en 1 por X menos 1. sí. ¿Y conocemos estos datos? H en 1, ¿lo conocemos? Sí, profe. Porque es igual a qué cosa. A la recíproca de la recta normal. H en 1. Vos me parece que estás diciendo H' en 1. No, perdón, profe, me estoy confundiendo, disculpen. H en 1, la imagen en 1, si entendieron esto, 11 cuartos. claro, es igual a P en 1, ¿sí? H en 1 es igual a P en 1. Entonces acá pongo 11 cuartos. Más, y ahora sí, H' en 1 sería esto. O no. A ver. Ojo, ¿eh? Porque dice que esto es la ecuación de la recta normal a P. Pero no dice que es la ecuación de la recta normal a H. Ojo. ¿Puedo sacar H' en 1? H' en 1 no es lo que calculamos hace un rato. Claro. ¿Eh? Sí, profe. H' en 1 es lo que calculamos acá, pero no sale de la recíproca, ¿sí? Porque por ahí escuché eso, ¿no? Sí, profe, se lo había H' dicho yo en antes. 1 es lo que recién calculamos, ¿sí? Menos
27 medios de e a la menos 2. Eso es h' en 1 por x menos 1. Bueno, acá puedo aplicar propiedad distributiva y tengo la ecuación de la recta tangente. Podría haber pedido también la normal si quería. Profe, ¿por qué H1 es igual a P1? No entendiste nada de este dibujito, de la garrapata que vengo hablando hace un montón de tiempo. Sí, eso lo entendí, pero ¿por qué? O sea, Porque es el mismo punto. A ver, el punto de tangencia, ¿sí? Vos tenés tu función, borro ese dibujito y lo vuelvo a hacer. Y explico nuevamente. Eso es un concepto clave. Si ese concepto no lo entienden, estamos complicados. Yo tengo una función ¿sí? De acuerdo a este dato que me dicen acá, una función P que no conozco. ¿Sí? No la conozco a la función P. Me dicen que en x igual a 1 de esa función que no conozco, la recta, sabiendo que la recta normal a P de x en ese punto, la recta normal es la perpendicular a la tangente, ¿sí? Tenemos la tangente y la normal. ¿Sí? sí, profe. Este punto pertenece a la función, a la recta tangente y a la recta normal, ¿sí? Este punto, vos podés calcular su imagen. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ah, tenés razón lo que estás diciendo. Tenés razón lo que estás diciendo. ¿Por qué tenés razón? Porque yo en ningún momento dije que H y P comparten ese punto. Está bien tu observación, ¿eh? Muy bien. Claro, porque no tiene por qué ser igual a H en 1. Porque yo no estoy diciendo que H y P, no sé si H pasa por este mismo punto. Tenés razón, ¿eh? Esto no se puede deducir. Muy bien. Muy buena tu pregunta. Tiene razón la compañera. No puedo deducir H si no aclaro algo, si no digo que H y P comparten el mismo punto. Tenés razón, por eso no entendías. Sí, sí. Claro, está bien, yo me apuré. Bueno, yo quise completar el ejercicio y la repifié. Tiene razón lo que Claro, lo dice. venía diciendo bien y después, tipo. No, está bien, porque miren, esto es la imagen, porque con este dato nosotros sabemos la imagen en P, pero no sabemos si P y H comparten el mismo punto. Eso no es un dato que me haya dado el ejercicio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso H en 1, H en 1, no puedo decir que es igual a P en 1. No es el mismo punto. ¿Sí? Porque a mí me dicen, no me dicen que esta es la recta normal a P de X y que pasa por, y que H y P comparten ese mismo punto. No tengo esa información. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que H en 1 no es igual a P en 1, ¿eh? Tengo que agregar otro dato en el ejercicio, por eso esto, Profe, y sí. disculpe, Sí se en podría H, calcular H en 1 haciendo esto. ¿Cómo podríamos calcular H en 1? Haciendo P en 1
por Q en 1 más 2Q en 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, de ahí sale H en 1. Pero no 11 cuartos. Como única ecuación. Claro, en la ecuación, ¿ven? P en 1 es 11 cuartos por Q en 1, que lo teníamos, ¿no? Q en 1. Menos C elevado a la menos 2. Está más arriba. Acá. Estaba buscando dónde estaba. ¿Sí? Q en 1, que sería menos, lo pongo adelante, E a la menos 2, más 2, más 2, no, menos 2E a la menos 2. 4 queda en realidad. ¿Sí? Porque sería, no, queda 2 porque es menos, es que pongo el menos, pero quedaría, claro, entonces todo este choclazo sería H en 1. Puedo determinar la ecuación de la recta, pero con este hay que meter todo este choclazo acá, no eso que yo puse, ¿sí? Ahí está. Y esto puedo agrupar, puedo poner esto que es menos 8, menos 11, menos 19 cuartos de E a la menos 2. Y eso es esto es lo que va acá, H en 1. Profe, ¿no es 11 cuartos? Pero es 11 cuartos multiplicado por menos E a la menos 2. Entonces puse el menos adelante. Ah, ¿Ves? Por eso. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿ves que dice más 2? Pero como esto es menos, puse el menos adelante. ¿Sí? sí, profe, gracias. Y entonces acá abajo tengo que borrar este tachón que hice, que menos mal que alguien preguntó, porque yo me la mandé bien mandada. No voy a andar, me cometí un horror, ¿sí? Ahí lo pongo en rojo, menos 19 cuartos de E a la menos 2. Más, bueno acá, menos 19 cuartos de E a la menos 2. Ahí podía haber dejado H en 1, ¿no? Bien. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Antes había hecho un horror matemático. Bueno, acá falta solamente aplicar distributiva, ¿no? ¿Estamos? Sí. Ahora sí se entendió. Acá, si aplico distributiva, me queda menos 27 medios de E a la menos 2 por X, que sería la pendiente multiplicada por X, y esto con esto me quedaría menos 27 medios de E a la menos 2, que lo puedo agrupar con menos 19 cuartos de E a la menos 2. Y eso me estaría dando 2 acá, menos 54, menos 64. Si no hice mal las cuentas, menos 73 cuartos. No, 35 cuartos, porque es menos 27 medios por menos 1. Ah, es más, perdón. 35 cuartos de E a la menos. 35, bueno, gracias. Más, ¿no? 35 cuartos. Sí. Bueno, muy bien. Y bravo por quien se avivó del horror que yo había cometido, ¿eh? Delgado fue, ¿no? Sí, profe. Muy bien, perfecto.
Yo ahí me embalé y mandé P en 1 que no es igual a H en 1. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, miren que estos de derivada genérica es como de cajón que viene uno en el parcial, ¿eh? Y en las evaluaciones de seguimiento, seguro. Acá no hay GeoGebra que les ayude, hay que razonar todo. ¿Sí? Hay que poner las explicaciones de cada paso, ¿no, profe? Y sí, sí. Vos imaginate que yo me tengo que limitar a esta paginita. Siempre me queda el espacio corto. Si yo tuviese pizarrón, más espacio, hago los cálculos aparte. Trato de ser prolija, viste, a medida que voy explicando, pero después termino amontonando las cosas porque no tengo espacio para no pasar a la hoja que sigue. Pero tienen que explicar todo, como yo fui explicando, ¿sí? Paso a paso. Y tratar de que quede algo un poquito más prolijo que lo que a mí me queda, que no es fácil meter en una hoja todo lo que quiero poner, ir hablando, explicando, ¿sí? Por eso siempre me queda así, como medio amontonado. Pero bueno, es porque no quiero pasar de página. Claro, sí, sí, entiendo. No es fácil. Es muy difícil acostumbrarse a esto, chicos. Bueno. Bueno, ¿puedo avanzar? Creo que igual se entiende todo, ¿no? Esto fue un cálculo auxiliar que hicimos. Y fui explicando paso a paso de dónde salen las cosas, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe, se entendió. Bueno, muy bien. Ahora lo voy a dejar a Fabián para que haga algo de derivada en contexto, que es lo que había quedado en la clase pasada sin hacer, ¿sí? Que les dije que íbamos a hacer alguno la clase de hoy. Bueno, comparto. Sí, sí, yo ya dejé de compartir. No sé si se ve ahí. Sí, se ve, se ve. Bueno, ahí lo encontré. Yo sabía que lo tenía, por eso estaba, digo, si yo lo había hecho. ¿Cómo puede ser que no? Bueno, lo hago acá. Después lo que subo es esto, que está prolijo, digamos, ¿no? Lo voy resolviendo. Aumentó un poquito el volumen. Escuchas. Bueno, dice Ahora pusieron las fotos acá a la derecha, con lo cual saca un montón. Me revienta este cambio que hicieron en Microsoft. Porque queda re chica, al menos yo veo chica la imagen, no sé ustedes. ¿Ustedes la ven grande la imagen? ¿Así se comparten los archivos todos? cuando compartís, no sé si podés poner la pantalla. Si fijas, si anclás, me parece que se ve más ¿Que grande. se ve todo entero? Está bien. Me Yo parece nunca que lo sí. hago eso. No, yo casi nunca tampoco, pero Bárbaro. no sé si Bueno, podés, mientras que está anclado podés compartir algo, no sé, me parece no que te sé. restringe otras cosas. Claro. Bueno, te dejo tranquilo. No, no pasa nada. Bueno, a ver, dice, la ecuación que sigue da la posición de la partícula, ¿sí? En función del tiempo que se mide en segundos y la posición que está en metros. Encontrar la velocidad en el instante t, esta es la posición, me pide encontrar la velocidad. ¿Cuál es la velocidad después de 2 y 4 segundos? O sea, me está pidiendo la velocidad instantánea a los 2 y la velocidad instantánea a los 4 segundos. ¿Cuándo está en reposo la partícula? O sea, cuando la velocidad vale 0.
Cuando se mueve hacia adelante, dibujar un diagrama del movimiento de la partícula y encontrar la distancia que recorre la partícula en total en los primeros 5 segundos. Bueno, en ningún momento dice que la partícula describe una trayectoria recta, ni qué tipo de trayectoria, ni nada. Acá lo que va marcando es cómo cambia la posición de la partícula en función del tiempo. O sea, yo le voy dando valores al tiempo y automáticamente me va diciendo en qué posición está, ¿sí? Respecto de un punto de referencia. Bueno, no lo pide, pero ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. No estoy muy de acuerdo. A ver. ¿Cuál es el dominio? Fíjense el contexto, qué variables tenemos, ¿no? Por ahí lo dijeron y no lo escuché, ¿eh? Escuché todos los reales. Reales positivos sería. Sí, claro. ¿Por qué todos los reales no? A ver. Porque no existen segundos negativos. Claro, solamente porque no tiene una interpretación el tiempo negativo. Entonces los reales positivos sí le puedo dar el 0, ¿sí? T es la variable independiente. La variable independiente es el tiempo, que está en segundos. Esto es importante identificarlo, ¿eh? Y S es la posición, es la variable dependiente y está en metros. ¿Sí? O sea, yo le voy dando valores al tiempo y me va dando posiciones. Si le doy 0, ¿qué posición me da? Para 0, ¿qué posición? 0, ¿no? Hago una tablita, para 0 me da 0. Para 1, bueno, hago la cuenta y me da, ¿sí?, los metros en la que está en la posición 1. Esto que la posición 0 me dé 0 también es importante porque sé que salió del origen y lo que recorrió es igual a la posición, por lo menos en un principio, ¿no? Yo lo voy a hacer en línea recta, pero en realidad no dice que la partícula describe una trayectoria rectilínea. Así que, bueno, no tenemos forma de saberlo, ¿eh? Así que, bueno, eso es totalmente arbitrario. Si esta es la partícula, ¿sí?, va describiendo una determinada trayectoria. Supongamos que para allá es positivo, ¿no? Bueno, entonces pide calcular la velocidad. La velocidad es el cambio instantáneo de la posición. Y entonces, ¿qué significa el cambio instantáneo de la posición? Si yo tengo velocidad es porque estoy cambiando de posición. Si tengo velocidad no nula, ¿no? Distinto de 0. Estoy cambiando de posición. Entonces, si yo acá tengo la posición, ¿cómo obtengo el cambio instantáneo de la posición? Derivando la función. Derivando, ¿sí? Una, porque estamos en derivadas, así que otra respuesta no sería, pero bueno, para interpretar, ¿sí?, si yo hago el cambio de posición con respecto al tiempo, ¿no? Obviamente, ¿sí?, el cambio instantáneo de posición, eso nos da la velocidad. Y si vuelvo a derivar, me da el cambio instantáneo de velocidad. ¿Qué es eso? El cambio instantáneo de velocidad. ¿Cómo cambia la velocidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué interpretación tiene el cambio de velocidad? Pueden saberlo como no, no es obligatorio, pero bueno, a partir de ahora. Aceleración. Es la aceleración. Cuando hablan que, por ejemplo, los casos de contagio van aumentando o van disminuyendo, me van diciendo cómo va cambiando la rapidez, ¿sí?, con que aumentan esos casos o disminuyen esos casos de contagio. Acá pasa lo mismo. Y bueno, y acá tengo una expresión polinómica. La posición está dada en forma polinómica, ¿sí? ¿Cómo hago para derivar? La variable independiente es el tiempo, ¿no? Esto es otra forma de escribirlo, es así.
La derivada la podemos escribir de esta manera o de esta manera. ¿Cuánto es ¿Cómo se calcula la derivada de una suma algebraica? Derivando cada término. Derivando cada término. El primero es una de las primeras formas o reglas de derivación. La variable elevada a un exponente. ¿Cómo se deriva? Se baja el exponente y Bajas se el exponente le resta 1 al le exponente. restas Y le restas 1, ¿no? Exacto. Bueno, entonces acá lo único que la variable no es x, es t, pero bueno, en definitiva, ¿sí? La regla de derivación se cumple para cualquier variable independiente. ¿Cuál es la derivada del primer término? 3t cuadrado. 3 por t al cuadrado. Muy bien. En el segundo, más o menos tenemos lo mismo, nada más que está multiplicando por una constante. ¿Cómo derivo el producto de una constante por una función? Bajo la variable y multiplico. Sí. Bajo la variable, bajo el exponente y multiplico el exponente con el valor de k vendría a ser. Bien. Y me queda menos Y 2x. la regla primera que tengo que aplicar es constante por función, dejo la constante y derivo la función, ¿no? La derivada de... Y ahora hago 6 por, vamos a escribir, 2 6 por 2, t. t. Y en el último pasa lo mismo, es constante por función, ¿no? La derivada de x, 1. 1. ¿Alguien me puede decir por qué la derivada de x vale 1? Una razón es porque sí. Darían Porque se X quedaría al 1 menos 1, me 1 quedaría menos t elevado a la 0 y elevado todo Sí, elevado a la 0 está a la 1. bien, eso es por regla, está bien, pero alguien podría tener un poquito más de interpretación con respecto a eso. Está bien lo que dijeron, ¿eh? No es incorrecto. Bajo el 1, le resto 1, me queda x a la 0. ¿Por qué la derivada de x es 1? Profe, ¿cuál era la pregunta? Sí, ¿por qué la derivada de x es 1? ¿O por qué es la derivada de la Es variable? una línea horizontal. Porque coincide la pendiente, la En recta todos los tangente con la curva, puntos. Bueno, acepto. con la regla. La pendiente de esta recta igual a x es 1, ¿sí? Y la recta tangente coincide con la misma recta, ¿o no? Así que en todos los Sí. puntos la pendiente vale 1, ¿o no? ¿Está bueno ese o no? De verlo Está así. bueno. ¿Eh? ¿Está bueno Claro. o no? Bueno, ahí tengo la derivada. Encontrar la velocidad en el instante t. Toma, acá lo tenés. Ahí tengo la velocidad en el instante t, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad después de 2 y 4 segundos? ¿Qué habrá que hacer? Reemplazar los valores de t por esos que te dicen ahí. Bueno, hay que hacer b de 2 o s' de 2 y b' de 4 y b de 4 o s' de 4. Bueno, es hacer una cuenta. ¿Sí? ¿Cuándo está en reposo? ¿Cuándo está en reposo? ¿Qué significa cuando está en reposo? Que el tiempo es 0. No. Y la Cuando velocidad no es se 0. ¿Cuándo? ¿Serían las raíces? No sé. ¿Sería t igual a 0? Esperen un O sea, poquito. t es 0. Esperen que están respondiendo demasiado. Espera. Primero dijeron cuando el tiempo es 0. Esta me da la velocidad. Estamos buscando cuando da el reposo. Cuando el tiempo es 0, ¿esto me da 0? Sí. ¿Sí? No, eso no. No da 0. No, Quiere decir que cuando partió, por algún motivo, ¿sí? Salió con velocidad. No sé. Supónganse que la partícula estaba, no sé, comprimida en un resorte. ¿Está bien? Y justo se soltó el resorte, no sale con velocidad 0, sale disparada con la velocidad que lo disparó el resorte. O empecé a contar posición 0 cuando ¿sí? Ya estaba en movimiento. ¿Está bien? Ese tipo de cosas. Sí. Bueno, entonces vamos de nuevo con la pregunta. ¿Cuándo está en reposo la partícula? ¿Cuándo me está preguntando? velocidad vale 0. ¿Cuándo que me está preguntando? Cuando me pregunta cuándo. ¿En qué segundo?
Ese El uno tiempo, está- ¿no? El tiempo, Claro. ¿sí? Bueno, ¿cuándo es el tiempo? Está en reposo. Entonces, reposo significa, ahí sí que la velocidad vale ¿cuánto? 0. 0. 0. Y nosotros tenemos la forma de calcular la velocidad. ¿Cuál es la forma de calcular la velocidad? Tenemos la expresión que nos da la velocidad en todo momento. Lo que pasa es que yo ahora sé cuánto vale la velocidad y no sé el momento. Ahora sí, me pueden Podríamos decir, usar ¿Podemos sacar las raíces de la función? resolvente. sí, ¿cómo lo planteo? Está bien, ese es el procedimiento. ¿Cómo lo planteo primero? Puedo sacar 3 como factor común y todo lo que No, esté. no. Más fácil. Lo que ustedes me están diciendo es como que dan por hecho lo que yo quiero escribir, ¿sí? ¿Cuándo la velocidad es 0? ¿Cómo hago el planteo? Lo primero que tengo que 0 escribir, igual a ¿Toda la 3 función igual a 0? ahí está, cuadrado. la función velocidad la igual a Igual a 0. 0. Era muy elemental lo que estaba preguntando, pero es necesario, ¿eh? Bueno, ahí tengo la expresión de la velocidad igualada a 0. Lo que no sé ahora es el tiempo. Entonces de acá tendré que aplicar la resolvente, bueno, todo lo que ustedes quieran. Y aparentemente hay dos valores del tiempo. Uno me da 0 y otro me da 3. ¿Te da 0? Y otro me da 3. No estoy de acuerdo que dé 0. A mí me dio 1 ¿Por y qué 3. da 0 si No sé. te quedaría 9 Bueno, si fuera 0? tampoco es para enojarse, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, a ver, háganlo de nuevo, por favor. 1 y 3. Para 1 me da 3, más 9, 12, menos 12, 0. Y el otro para 3. Al cuadrado 9, 27. 27 más 9, 36. Y 3 veces 12, 36 negativo, 3. Estoy de acuerdo. Lo que hice fue verificar que de eso nada más. ¿Sí? Entonces, hay dos instantes donde la velocidad da 0. Eso, en el movimiento de la partícula, quiere decir que la velocidad, la partícula, ¿qué es lo que hace? ¿Está quieta? Está quieta, se detiene. Y si una partícula en movimiento se detiene, puede ser por varios motivos. Se detuvo y siguió en movimiento, en el mismo sentido, o se detuvo y cambió el sentido de circulación. ¿Entienden? La partícula pudo haber hecho esto. Se mueve, se detiene, vuelve para atrás, se detiene, vuelve para adelante. Por ejemplo, para eso vamos a hacer estas dos cuentas. Porque fíjense que no es casual que me pidan en 2 y en 4. 2 y 4, ¿sí? El valor que está en el medio es el 3, ¿o no? ¿Sí? O entre los 2 y el 4. ¿Cuánto da la velocidad en 2? Si yo evalúo en 2 acá, en la velocidad, ¿cuánto me da? No hice la cuenta, así que... ¿Cuánto da? Me parece que da negativo. A ver. No escuché, ¿eh? Menos 3. Menos 3. Bueno. La unidad que da es metros sobre segundos, porque el tiempo da en segundos y esto, la S estaba en metros, va a quedar en eso. Y en 4, me parece que da positivo, pero no sé. Yo por... 9 positivo. ¿Cuánto? 9. 9. Bueno. Que lo alguien más puedo que me haya confundido de vuelta. Está bien, no importa, no pasa nada. ¿Eh? Acá es escarcelable, quédate tranquilo. Bueno, entonces, a ver. ¿Qué significa que la rapidez sea negativa? Que el cambio de posición sea negativo para nuestra interpretación. ¿Qué significa? Que la partícula retrocede. Que está volviendo, o sea, que está cambiando de sentido. O sea, si yo considero como lo tradicional que para la derecha es positivo, en algún momento, ¿sí? Esto, ¿sí? Empezó a cambiar de sentido, empezó a ir para la izquierda. Y después volvió a ir para la derecha. ¿Sí? ¿Está entendido? O sea, como que la partícula salió del lugar donde estaba, de los 0 metros. Se olvidó de algo, volvió y después dijo, no, llegó tarde. Volvió a irse alejándose hacia los positivos, qué sé yo, para darle un poquito de humanidad a la partícula, ¿no? ¿Está? Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cuándo está en reposo? Habría que responder
Como todo problema en contexto, hay que armar respuestas acá. Las respuestas tienen que ser literales para que el que lo lea, ¿sí?, entiende. La respuesta que es, cuando los instantes son, o a los tiempos 1 y 3 segundos, la partícula está en reposo. Está la velocidad de la partícula a los 2 y 4 segundos son -3 y 9. Bueno, así, ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuándo se mueve hacia adelante? Bueno, esto tiene que ver con lo que estábamos viendo recién. ¿Sí? ¿Cuándo se va a mover hacia adelante? ¿Cómo resuelvo cuando se mueve hacia adelante? ¿Cómo lo planteo? La velocidad sea positiva, Claro, y mayor a. la velocidad es esto, 3t², ¿o no? Menos 12t más 9. Y quiero saber cuándo se mueve hacia adelante, cuándo esto es positivo. ¿Sí? Mayor a cero. Y ahora nos quedó una inecuación. Esto el primer día de clase lo vimos. ¿Sí? Y dijimos, esto lo van a usar siempre. ¿Sí? Esta expresión factorizada es así. Lo puedo factorizar porque ya tengo las raíces acá, ¿no? Bueno, y acá tendrán que buscar en qué intervalos de tiempo, ¿sí?, desde 0 hacia más infinito, esto es positivo o es negativo, lo pueden hacer con la tablita, ¿no? Estamos, a ver si tomo un valor entre 0 y 1, para 0,5, para un medio. ¿Qué pasa con el signo de esto? Es negativo. La velocidad es negativa. No estoy de acuerdo, me parece. Para un medio. Me parece que da negativo acá y negativo acá. ¿Qué opinas? Sí, da positivo. Entonces da positivo. Bien, cuando da entre 1 y 3, ya lo vimos para 2, da negativo. Y para mayores que 3, por ejemplo para 4, da 9, da positivo. Vamos de nuevo a la pregunta. ¿Cuándo se mueve hacia adelante? ¿Qué respuesta doy? En el intervalo sería 0, 1 y Claro, después de 3 a bueno, más hay que infinito. escribir, se mueve hacia adelante para t perteneciente a de 0 a 1. Los pongo abiertos, ¿por qué? Porque el 1 hace 0. Claro, ahí no se mueve Llega hacia a adelante, 0. está quieto, ¿no? Es como, obviamente, la raíz, ¿sí? Entonces, si es 0, no es ni positivo ni negativo. Bien, y acá para escribir estos intervalos los pongo como unión, ¿no? Los conecto con la unión porque en estos intervalos ocurre eso que me está pidiendo, ¿sí? Falta poner la velocidad es positiva o se mueve hacia adelante. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Vieron que lo que hay que hacer matemáticamente no es difícil, pero lo que cuesta a veces es interpretar lo que está pidiendo. Estamos, ¿sí? Y no tiene que ver con, me parece a mí, con saber física, sino es ponerle un poquito de sentido común, ¿no? ¿Sí? Bueno, si la partícula se mueve en un sentido, va a ser hacia adelante, si se mueve para el otro, va a ser hacia atrás, lo da como por sobreentendido acá, ¿sí? Eso está relacionado cuando la velocidad es positiva, cuando la velocidad es negativa, que es totalmente convencional. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá antes de hacer el último ítem? ¿Quieren preguntar algo? ¿Se entiende cómo tienen que responder? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, no lo dejen así. Después ahora les voy a mostrar cuando lo tengo resuelto, lo escribí con más detalles. Encontrar la distancia recorrida por la partícula en los primeros 5 segundos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué habrá que hacer? La distancia recorrida en los primeros 5 segundos. ¿Qué opinan? ¿Qué habrá que hacer? Esta es la ecuación de posición, esta es la ecuación de velocidad, eso es lo que tenemos. Derivarla de velocidad puede ser. Si derivo la velocidad me dice cuán rápido cambia la velocidad.
y a mí me está pidiendo la distancia recorrida. Si vuelvo a derivar esto, que me da 6t menos 12, si me dice cuán rápido va cambiando la velocidad en cada instante, ¿no? Porque depende de cada instante. A eso se llama función aceleración, pero bueno, no importa. ¿Sí? Y acá me pide encontrar la distancia total recorrida. ¿Qué opinan? En los 5 segundos, ¿no? Reemplazar en la primera función. En la En posición, 5. o sea, me La estás posición. diciendo vos hacer, a ver, el punto F es hacer S de 5, ¿no? ¿Esto me estás diciendo? Sí. Bueno, imagínense esto. Ustedes salen de sus casas, ¿sí? Caminan 5 cuadras, ¿está? Después dicen, uy, me olvidé de avisarle a Juancito que me voy, ¿sí? Entonces, vuelven una cuadra para el lado de su casa, ¿está? Y después retoman su camino, ¿sí? Vuelven a caminar en el mismo sentido y están a 7 cuadras de sus casas. Entonces, repito, salen de sus casas, hacen 5, después vuelven una y después están a 7 cuadras de su casa. ¿Sí? Esos números son cuadras. Mi pregunta es, ¿caminaron 7 cuadras? No, porque volvimos. Claro, ese es el problema de este problema, ¿eh? Y que no es de Arjona, sino es nuestro el problema. ¿Está? O sea, camino 5 cuadras, vuelvo una y después voy hasta la cuadra número 7, ¿sí? No caminé 7 cuadras. ¿Está? Porque yo hice más camino, ¿sí? De la posición de donde estoy. Bueno, ese es el problema que tenemos acá. Cuando el móvil cambió, la partícula, perdón, cambió de sentido de circulación, ahí también estuvo recorriendo, pero volviendo. Entonces no lo puedo, no coincide la posición de los 5 con el camino recorrido en los 5. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo tendría que calcularlo? Para saber lo que recorrió en los 5 primeros segundos. Calcular todo el sentido positivo hasta los 5 y el negativo. Y sumarlo. ¿No? Bueno, y a ver, y si lo hacemos por tramos, porque pudo haber vuelto y cambiado de sentido en varios momentos. Nosotros sabemos cuando se detuvo y cambió de sentido. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Si lo vamos construyendo por partes. A ver, por ejemplo, de 0 a 1. De 0 a 1. ¿Sí? Es la posición de 1 menos la posición de 0. Ahí siempre fue caminando en el mismo sentido la partícula, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Gente. Sí. Bueno, después, ¿qué pasó? Sí. ¿Volvió? ¿De 1 a 3 volvió? ¿O no? Esto lo podemos tomar en valor absoluto, igual nos va a dar positivo, pero de 1 a 3, ¿qué hizo? ¿Volvió? ¿Tiene velocidad negativa? ¿Cómo calculo lo que recorrió desde el segundo 1 hasta el segundo 3? ¿Qué opinan? ¿Cómo S de calculan 3 ustedes? menos S de 1. Claro, S de 3 menos S de 1, pero como volvió la posición de 3, ¿sí? Y la posición de 1 pueden tener una más grande que la otra, ¿no? O sea, en 1 estaba más lejos, en 3 estaba más cerca, entonces me puede dar negativa. Por eso le estoy poniendo módulo, porque la distancia recorrida es positiva. Y después, ¿de 3 hasta cuánto me pide? De 3 Hasta hasta 5. Entonces tengo que hacer de 3 a 5. Y otra vez, esto es en sentido positivo, porque ya la velocidad es positiva, es S de 5 menos S de 3. Cada una de estas cuentitas las sabemos hacer o tenemos forma para poder calcularlas, ¿o no?
estas 3 cuentas que tengo Sí. acá. Reemplazando la forma. Con la posición, ¿o no? Pero ¿entienden por qué lo tuve que hacer por partecitas? Ahora cuando les muestre la gráfica de esta función, se los voy a mostrar de otra manera, de la función posición, esta acá. Se lo voy a mostrar de otra manera. Pero ¿entienden por qué tuve que hacer estas cuentas así por separado? ¿Se entienden? Porque si yo hago, por ejemplo, de 0 a 5, ¿sí? Me da la posición final de 5 y la posición inicial de 0. Y no necesariamente, si yo salí de acá y terminé acá, no necesariamente es lo que yo recorrí. ¿Está? Porque como volví, hay pasos que di de más. ¿Se entiende la explicación o no? Esto sería válido si nunca hubiera cambiado de sentido de circulación. Pero como lo cambió, ¿sí? Lo tengo que hacer por tramos. Miren, les voy a mostrar cómo es la gráfica. A ver, ahora se las amplío un poquito más. ¿Ven la cúbica esta? Fíjense, acá salió la partícula de 0. Se fue alejando, ¿Lo están viendo ahí? Porque cambié de PDF. ¿Se ve o no? Sí, profe. Espera que lo aumento un poquito más. Sí. Se fue alejando, hizo 2 metros, 4 metros, se detuvo y después ¿qué hizo? Volvió. Es más, tanto volvió que volvió a 0. ¿Sí? Volvió hasta la casa, de donde salió la partícula, ¿o no? O sea, salió de la casa, se olvidó algo, volvió, agarró lo que se olvidó y después se alejó. Entonces, para calcular la distancia recorrida tuve que sumar los 4 metros de acá, los 4 metros de acá y después, desde esta posición hasta la posición de los 5 metros que me da 20, sumarle los 20 metros. O sea, me da 4 más 4, 8, más 20 metros, 28. Ahí están, ¿ven? ¿Sí? Yo acá, por eso lo quería hacer de otra manera. Acá lo hice con el gráfico. ¿Sí? En esto que escribí acá, lo hice con el gráfico. En lo que les mostré acá, se lo estoy haciendo analíticamente. Pero quiero que entiendan por qué lo tuve que hacer tramo por tramo. Porque al cambiar de sentido, ¿sí? De circulación, ¿sí? Lo que vuelve, en realidad acá no lo estoy teniendo en cuenta. Solamente tengo en cuenta la posición inicial y final. Y en el camino recorrido lo que tengo que ir mirando es qué es lo que pasa en cada instante. ¿Se entendió o no? Después acá hay que hacer cuentas. ¿Se entiende lo que tiene que hacer acá o no? ¿Gente? Sí, profe. Bueno, acá esto es lo que le voy a subir. ¿Ven? Miren, acá tienen el dibujito de la partícula. ¿Sí? Hizo 4 metros, esto lo calculé con la ecuación. Después volvió, la posición en el segundo 3 es 0 metros. O sea, si yo te preguntara, ¿cuánto recorrió de 0 a 3 segundos? 0. No recorrió. Fue hasta los 4 metros y volvió, recorrió 8 metros. Y después recorrió 20 metros más. Así que en total, ¿sí? Estos deltas que están acá son 28. Acá está la tablita para saber el signo de la velocidad. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Gente. No, profe, por mi parte. Bueno, entonces, un consejo, siempre interpretar qué variable, aunque no le piden a uno qué significa cada variable, ¿sí? Para entender después las preguntas, cuál es el dominio, porque mis respuestas tienen que estar dentro del dominio de la función, ¿sí? Si a mí me preguntan en qué instante la partícula está en reposo, yo no le puedo responder menos 8, porque tiempos, en este caso negativos, no tiene sentido. Bueno, esto, aunque no lo pregunte, siempre lo tengo que mirar. Siempre lo tengo que mirar. Y después acá está el del clavadista, que es bastante parecido. Se tira de un trampolín, ¿sí? Si se fijan, la posición es una parábola invertida. Bueno, pies es una unidad de longitud. Un pie son casi un poquito más de 30 centímetros.
No hace falta hacer ningún pasaje, nada más que acá, como no está traducido, está indicado de esa manera. Y bueno, si un clavadista se tira un trampolín, se tira con un trampolín, o sea, se supone que el clavadista, si este es el trampolín, no sé, tendría que mirar bien los valores, pero hace esto, ¿no? Si este es el trampolín, ¿sí? La trayectoria del clavadista hace esto. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Se aleja del cero, este es el cero, se aleja del cero y después vuelve. ¿Estamos? ¿Sí? Si este fue el cero, si es el cero acá, después habría que ver dónde está puesto el cero. Creo que acá lo tengo hecho también. A ver. No sé, había uno de ustedes que dijo que lo interpretó. No lo tengo graficado, pero acá está hecho. ¿Sí? Esta es la posición. El tiempo 1 me da -1, no tiene sentido, y a los 2 segundos sé que la posición es 0. O sea, a los 2 segundos el clavadista llega al agua. ¿Cuál es la velocidad en el momento del impacto? Es la velocidad a los 2 segundos. ¿Y por qué da negativa? Acá me da este valor, menos 48 pies por segundo. ¿Por qué da negativa? Porque está cayendo. Claro, porque está considerando, a ver, muestro el otro dibujito, que para arriba es positivo. Podría haber sido al revés, pero acá está considerando que para arriba es positivo. ¿Sí? Si para arriba es positivo, cuando llega acá el clavadista, vamos a hacerlo, ¿sí? Así, con la pata para arriba. Cuando está acá, la velocidad tiene sentido contrario al que considera positivo, entonces es negativo, nada más que eso. Bueno, no sé si quieren preguntar algo del ejercicio anterior o de este. Acá está el que le subió Roxana. No, este era, no, el del costo, este que está acá. Bueno, no sé si quieren consultar algo, chicos, sobre esto. Yo creo que ya súper detallado todo, ¿sí? Podemos avanzar. Creo que ya dejé de compartir. Después, Sí. cuando vos armás la carpeta, yo se lo subo. Sí, todavía no armé la carpeta. Bueno, ¿puedo avanzar? Antes de meterme con derivadas de las funciones inversas, primero voy a hablar de un tipo de funciones que hasta ahora no habíamos hablado nunca, que son las llamadas funciones hiperbólicas. ¿Sí? Primero voy a hablarles de las funciones hiperbólicas y después me voy a meter con sus inversas, ¿sí? Antes de meterme con las inversas de las hiperbólicas, me voy a meter con las inversas de las trigonométricas, pero primero les voy a presentar las funciones hiperbólicas. Hay algunos problemas que surgieron, vos corregime, Fabián, porque son por ahí cosas de física en las que yo me meto y por ahí puedo llegar a meter la pata. Hubo un problema que no lo dejó dormir a Newton en su momento, que es este dibujito que ven acá, de un plano inclinado sería, ¿no? O un, qué sé yo. No sé si es un plano inclinado, es una guía por la cual... No lo veo todavía. Ah, ¿no lo ves? Yo no, pero por ahí mía, ¿Están viendo, cuando chicos? vos... Yo Sí, sí, ellos profe. sí. Yo tardo en verlo. No sé, siempre que vos ves que estás escribiendo, yo tardo varios... Ahí apareció. Ahí te apareció. Bueno. Entonces les estaba diciendo que en este dibujito hay como una especie de plano inclinado y que se lanzó una pelotita por esta guía, este riel, qué sé yo, y resulta que la pelotita largada por el riel iba más lenta que si se la alargaba por una curva que tenía
este formato. ¿Ven? Acá está la pelotita. Y va más rápido la pelotita por esta curva que por el riel. Es así, ¿no? El que a Newton no lo dejó Sí, dormir. sí, sí. Sí, Esta, incluso creo que hay un video donde sí, lo muestran. saqué. Creo que Sí, cuando vos dijiste lo del video, yo busqué el video y saqué esta imagen sí, del puede video. ser. Sí, Sí. sí, sí. Bueno. Hay un montón de videos, Sí, donde y muestran además en acción esto. yo tuve la oportunidad de verlo en construcción real, o sea, Yo lo eh, estoy buscando en los no, pero es simuladores. increíble porque es como algo contranatural, ¿no? Vos decís, Sí, cae por el plano inclinado. El otro pareciera que tiene que hacer más camino, va a tardar sí, más, y sin embargo, bueno, es antinatural, sí. claro, claro. Bueno, yo estoy viendo si está la animación de eso en las porque encima no es una cuadrática. Esto parece una parábola, pero no es una parábola esta curva. Esta curva que es parecida a una parábola se llama coseno hiperbólico, y en realidad se la llama catenaria, la curva catenaria, y la curva catenaria está asociada con una función trigonométrica que se llama coseno hiperbólico. Esta es la fórmula de la catenaria. ¿Ven que acá aparece este simbolito? Cos con una H al final. Esto es el coseno hiperbólico, una de las funciones hiperbólicas que vamos a ver ahora. Esta catenaria, que también se ve, la catenaria también se ve en el tendido de cables, cuando tenemos dos torres y se hace colgar un cable entre una y otra. A esta también se la conoce como catenaria. A esta no sé si se la conoce como catenaria, no, esta es coseno hiperbólico, la de No, Newton. está bien, está bien. ¿También es Estos chicos catenaria? no es de la generación, pero si jugaron a la soga, a saltar la soga, bueno, les aviso que estuvieron jugando con una catenaria. Ajá. Mira vos, qué Sí. interesante. Lo que Y pasa es que también nadie. tiene múltiples aplicaciones en arquitectura. Sí, Esta sí. famosa casa de Milán, que tiene estas imágenes, estas que parecen parábolas, en realidad no son parábolas, son catenarias, son todas catenarias. Es una curva bastante parecida a la parábola, pero que responde a otra Y se forma. usa ese arco invertido justamente porque la catenaria es la que mejor distribuye la fuerza hacia los costados. Si ustedes se fijan, por ejemplo, perdóname que No, dale, es me que yo apasiona por aprendo, eso, la yo forma aprendo. de un ave, la forma exterior del huevo de un ave, tiene esa forma porque, si bien para nosotros no lo es, pero desde afuera es difícil romperlo. Si vos golpeás desde afuera, es difícil. En cambio, desde adentro, si vos sacás un ladrillo de este arco, digamos, sacás un ladrillo, sobre todo el umbral de arriba de todo, se viene todo abajo, justamente porque es relativamente fácil. En cambio, la presión de arriba se soporta muchísimo. Bueno, así construyeron los romanos, ¿no? Fue la gran diferencia de la construcción arquitectónica romana, que pudieron hacer varios pisos en comparación con los griegos que hacían un dintel horizontal, digamos. Bueno, no digo nada más. Ah, mirá no, pero re ¿Viste interesante lo que estás cómo se llama el contando. Coliseo, que tiene varios arcos? Sí, No eran catenarias porque ellos todavía no habían descubierto que esta forma, esto ya fue más en la Alta Edad más Media, moderno. sí, más en la Alta Edad Media ya la forma, las góticas, fíjate, las iglesias góticas ya tienen esta forma. En cambio, los romanos hacían como semicírculos, pero bueno, eso permitía distribuir la carga mucho mejor. Qué bueno, Sí, la sí, verdad, tiene que ver con la historia de la humanidad, digamos, ¿no? claro, que vos sos un capo en eso, yo soy No, bastante, para nada. bueno, sos más leído que yo, pero aprendo un montón. Uno se interesa por ahí lo que le gusta, como a todos, Claro, lee un poquito más, pero nada más que eso. bueno, re interesante lo que está diciendo Fabián, ¿sí? Bueno, esto es la introducción a un nuevo tipo de funciones que vamos a ver ahora.
que se llaman funciones hiperbólicas. Así como las funciones trigonométricas en su momento vimos que salían de un círculo trigonométrico, ¿ustedes se acuerdan que teníamos un círculo trigonométrico? Un ángulo orientado, ese ángulo corta el círculo trigonométrico, tiene una ordenada y tiene una abscisa, y a partir de ahí salían las funciones trigonométricas. La línea trigonométrica del seno es la ordenada del punto, la línea trigonométrica de la abscisa es el coseno del punto, ¿sí? Si trazábamos una tangente por acá y prolongábamos el ángulo, la línea trigonométrica de la tangente es esta. Teníamos todas las líneas trigonométricas, también aparecían las líneas trigonométricas de sus recíprocas. Bueno, las funciones trigonométricas salen de un círculo trigonométrico. Las funciones hiperbólicas salen de una hipérbola, por eso se las llaman funciones hiperbólicas. Acá les digo, las líneas las líneas de las funciones hiperbólicas, nosotros no nos vamos a concentrar en esto, pero para que sepan de dónde salen, ¿sí? Tienen que ver con el ángulo, que acá en realidad no se llama ángulo, sino se llama argumento. Al ángulo acá nosotros lo llamamos ángulo, acá lo llamamos argumento, ¿sí? Y aparecen las líneas que no me importan a mí, que recuerden las líneas de las funciones hiperbólicas, pero sí están asociadas a una hipérbola y no a un círculo. Lo que sí tienen que reconocer, y esto sí, que acá está en una tablita chiquitita, pero que ahora voy a desmenuzar en detalle, es que el seno hiperbólico tiene una expresión exponencial. La expresión exponencial del seno hiperbólico es la que ven acá a la derecha. E a la x menos e a la menos x, todo eso sobre 2, o también podría escribirse como un medio por, también esto lo podría escribir así, un medio por e a la x menos e a la menos x. Son sinónimos, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Alguien duda que son todos los reales? Sí. No, profe. No tengo ningún conflicto en esta cuenta, ¿sí? El dominio de esta función son todos los reales. Y si graficamos a la función seno hiperbólico, que ahora la vamos a ver, van a ver que tiene un formato muy particular. El coseno hiperbólico es la misma fórmula del seno, pero acá en lugar de un menos, un más, ¿sí? Por eso también el dominio son todos los reales. Y al igual que las funciones trigonométricas, la tangente hiperbólica es el cociente entre el seno hiperbólico dividido el coseno hiperbólico, por eso los dos se simplifican, y queda esta expresión que alguna vez hemos calculado el límite de esta expresión. Esta expresión, si ustedes la buscan, aparecen en algunos ejercicios de límite sin saber que estábamos hablando de la tangente hiperbólica. La gráfica de cada una de esas funciones es, la del seno hiperbólico es parecida a x cubo, es un poco más gordita que x cubo. Esta es la gráfica del seno hiperbólico. La gráfica del coseno hiperbólico, y ahí es donde les decía que es parecida a una parábola, pero que no es en realidad una parábola. Fabián les dio las razones físicas, las diferencias entre una parábola, entre construir algo con parábolas y construirlos con catenarias. Catenarias son funciones asociadas al coseno hiperbólico. Y la tangente hiperbólica, si ustedes empiezan a buscar en los apuntes del límite, hemos calculado el límite para x tendiendo a más y a menos infinito de esta expresión. Creo que lo hizo Mónica en una de las clases.
El límite para x tendiendo a más infinito da 1 y el límite para x tendiendo a menos infinito da menos 1. Eso significa que y igual a 1 es asíntota horizontal por el lado derecho de la gráfica. Y igual a menos 1 es asíntota horizontal por el lado izquierdo de la gráfica. Esta es la gráfica de la tangente hiperbólica, que como también verán, el dominio son todos los reales. Si yo les pregunto a ustedes, el seno hiperbólico, ¿sí? Definido de reales en reales, ¿es inyectivo? Estoy haciendo una pregunta. Si yo defino al seno hiperbólico de x de reales en reales, tal que seno hiperbólico de x es esa expresión así o multiplicado por 1/2, que es lo mismo. ¿Es inyectivo? ¿Qué les parece? Sí, Sí, profe. Toda línea horizontal, ¿sí? Corta una sola vez a la gráfica. ¿Y este conjunto es el conjunto imagen? Sí. Sí. Entonces, es inyectivo y es sobreyectivo. Por lo tanto, es biyectivo. Si es biyectivo, va a admitir inversa. ¿La inversa de dónde a dónde va a ir? De reales en reales. También de reales en reales. Esa inversa yo la puedo designar así. La inversa del seno hiperbólico. A esta inversa, ¿se acuerdan las inversas de las trigonométricas, cómo las llamábamos? La inversa del seno, ¿cómo se llamaba? Arcoseno. Arcoseno. Bueno, las inversas de las hiperbólicas, en lugar de hablar de arcoseno, se habla de argumento seno hiperbólico de x. En vez de hablar del arcoseno, hablamos de argumento seno hiperbólico, argumento coseno hiperbólico, argumento tangente hiperbólica. Si ustedes quieren estas funciones, calcularlas en la calculadora, agarren las calculadoras, si las tienen ahí a mano, y busquen una tecla en las calculadoras que es la tecla IP, que generalmente está escrita así, porque están en inglés. HYP. Bueno, esta tecla significa hiperbólicas. Hay que combinarlas con la tecla seno, coseno y tangentes trigonométricas. Entonces, depende lo moderna que sean las calculadoras, ¿sí? A veces hay que aplicar IP, sen o sin, de acuerdo a cómo tienen, y esto quiere decir seno hiperbólico, y en algunas al revés, primero el seno y después el IP. Generalmente primero hay que poner el IP y después la trigonométrica. Prueben IP seno y después le mandan de 0, y qué les va a tener que decir de acuerdo a lo que ven en el gráfico. ¿Cuánto vale el seno hiperbólico de 0? ¿Cero, profe? 0. ¿Sí? Tiene que decirme 0. Prueben IP coseno de 0. ¿Cuánto te parece que les tiene que dar el coseno hiperbólico de 0 si miran el gráfico? 1, profe. 1. Prueben con la calculadora a ver si eso les da 1. Sí, da 1. ¿Está? La tangente debe ser La también. Profe, ¿puede ser que tangente, tenga otro nombre? ¿eh? Puede ser que aparezca con otra letra porque yo no la veo acá. La tecla IP, ¿no la tenés? Fíjate como segunda función, fíjate que por ahí está pintada con otro color. Pero Revisa tecla por tecla. IP no tiene que aparecer como segunda función. La de IP. IP combina las trigonométricas con las hiperbólicas. Esta tecla IP. Sí, ya la encontré. ¿La encontraste?
Sí, a veces está pintada con otro color, Roxana, Claro. por eso. Sí, pasa, no, estaba, pero está gastada Ah, bueno. entonces parecía Bueno, una corta. descubrieron una tecla más en la calculadora, ¿sí? Fíjense, prueben en calcular, ya que prueben IP, tangente hiperbólica, que es la tangente trigonométrica, ¿no? IP tan, y pónganle un número, qué sé yo, mándenle 9. Y van a ver que a veces ya directamente aproxima y les tira 1. Me da con decimal. O sea, me da 0,999 periódico. A mí también. 0,999. Bueno, agranden el 9 y Esa pongan portada 12, qué sé yo. Va a llegar un momento que les va a empezar a tirar 1 porque aproxima 1, pero nunca llega a 1 el valor, ¿no? Sí, es Sí. verdad. Pone Claro, uno. porque siempre recuerden que las calculadoras trabajan por aproximación. En cambio, si le piden, ¿ven que ya cómo es el coseno hiperbólico de 3? Tiene que darles un valor seguro mayor que 8. Prueban coseno hiperbólico de 3. IP cos de 3. Por supuesto que tiene que estar en rad, ¿no? Justo estaba mirando eso, que si fuera una parábola, si fuera x cuadrado más 1, tendría que dar 8 justo. Ahí se ve un poquito la diferencia entre la parábola y la cúbica, la hiperbólica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? La imagen de 3, si fuese Claro, igual tendría a que x dar, cuadrado. para x cuadrado más 1, tendría que dar, tendría que quedar 9, ¿no? ¿X cuadrado más 1 o x cuadrado a secas? No, no. Es x cuadrado más 1, porque Claro, no tenemos se un ve ahí, vértice no, x acá. cuadrado más 1. No, Tendría que no, no. darme 10. Para 2, Coseno- a ver, x cuadrado más 1 me tendría que dar 5. Y ahí Sí, no pasa por y 5. acá no pasa por 5. Claro, eso es lo que estaba mirando. Claro, O la sea, parábola es como más finita, digamos. ¿Sí? Claro, claro. La parábola es más finita. Que uno lo mira ahí y dice, es parabólico. Es ¿Sabés qué? Me parece que hay parecido, pero un trabajo en GeoGebra, Roxana, eso de la caída de la pelotita sobre una ¿sí? Sí, pero no lo puedo encontrar. Yo sé que lo vi, pero si lo encuentro te lo paso, pero no. Dale, sí, Yo me sé que lo vi, interesa. pero no me acuerdo si lo vi en GeoGebra o vi un video que estaba hecho en GeoGebra. No, claro. Bueno, bárbaro. Bueno, estamos. ¿Se entienden estas funciones, chicos? Son funciones nuevas. Pregunto, ¿el coseno hiperbólico es inyectivo? No. No. Si quiero encontrar la inversa del coseno hiperbólico, ¿qué tengo que hacer? Redefinir el dominio. Hay que restringir el dominio. Restringir, ¿sí? Me tengo que quedar o con la rama positiva de esta curva o con la rama negativa, ¿sí? Si me quedo con la rama positiva, digo que va a ir de reales positivos con el 0, ¿y cuál sería el conjunto imagen? ¿En cuál, profe? Perdón. Estoy acá, en el coseno hiperbólico. ¿Conjunto imagen de 1 a más infinito? De 1 a más infinito. Y si lo defino así al coseno hiperbólico, ¿sí? Lo estoy transformando ¿en qué? En biyectivo. Biyectivo. Y va a admitir inversa. ¿Sí? No es que yo elija la rama de la derecha, el mundo se quedó con la rama de la derecha, ¿sí? Así como el mundo se quedó con una restricción para el seno, el coseno y la tangente, me quedo con la rama de la derecha porque el mundo eligió la rama de la derecha para definir la inversa del coseno hiperbólico. La inversa del coseno hiperbólico va a ir de 1 más infinito en reales positivos con el 0, y a esa inversa se la llama, f a la menos 1 de x, se la llama argumento
coseno hiperbólico de x. La abreviatura de esta es arg cos, ARGCH, argumento coseno hiperbólico, ¿sí? Que también pueden calcular con las calculadoras, porque es la combinación de estas teclas con la tecla inversa, ¿sí? ¿Qué? Inversa y ¿Qué coseno. pasa? ¿Y? No sé, Bueno. hay alguien que está allí. Hay un micrófono abierto, Sí, chicos. hay un micrófono abierto. Bueno, hasta acá estamos. Y miren algo que apareció acá a la derecha de la pantalla. ¿Ven esto que apareció acá a la derecha de la pantalla? Sí, profe. Esto yo la llamo, es un nombre mío, ¿no? Yo la llamo pitagórica trucha, ¿sí? Después no me no digan. Es la identidad nada más con el hiperbólico. ¿Eh? Es la identidad común nada más que con hiperbólico. Claro, es parecida. Nosotros conocíamos la relación pitagórica que vincula al seno con el coseno de cualquier ángulo. El seno cuadrado más el coseno cuadrado de cualquier ángulo siempre da ¿qué cosa? 1, ¿no? Sí, profe. Eso se llamaba relación pitagórica, porque justamente la demostración tiene que ver con el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. De ahí sale que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Bueno, a esto yo la llamo pitagórica trucha. La demostración de esto no sale del teorema de Pitágoras, por eso le digo pitagórica trucha. Sale, si ustedes se ponen a hacer un trabajo algebraico y elevan al cuadrado esta expresión, y le suman el cuadrado de esta expresión haciendo cuadrado de binomio, van a ver que la suma del cuadrado de esto más menos el cuadrado de esto, les va a dar un 1. Es un trabajo algebraico que los invito a que lo hagan. Un trabajo interesante, fácil. Tienen que hacer el cuadrado del binomio acá, el cuadrado del binomio acá y restar el cuadrado de este binomio menos el cuadrado de este binomio y van a ver que esa expresión les da 1. Por eso la llamo pitagórica trucha, porque la demostración no sale del teorema de Pitágoras como si sale la que conocemos con las funciones trigonométricas. Esta relación la vamos a usar en algunas deducciones que voy a hacer en el día de hoy, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Acá aparece un cuadrito, que ese cuadrito también lo tienen en la otra diapositiva. Acá quedó todo manchado, pero también está en la diapositiva primera, que es un poco la síntesis de todo lo que estuve acá, este cuadrito, lo que es el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico y la tangente hiperbólica con sus dominios y sus conjuntos imágenes. ¿Estamos? ¿Hasta acá está? Bueno, como les decía hace un rato, que ya me adelanté, a las inversas de las funciones trigonométricas las llamábamos arcoseno, arcocoseno, arcotangente, para determinar que la tangente sea inyectiva. ¿Con qué pedacito se quedó el mundo para que la tangente sea inyectiva? Con este pedazo que voy a marcar acá en azul. Solo me quedo con este pedazo de la tangente. Si no, fíjense en que no es inyectiva la tangente. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el dominio para que la tangente sea inyectiva si me quedo con ese pedazo? Va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, porque esto, acá aparece la primera de las tangentes. Y acá aparece la otra tangente vertical, que eran los múltiplos impares de pi sobre 2. Va abierto porque no tiene imagen, ¿sí? Me quedo con este dominio y el conjunto imagen son todos los reales.
tal que y es igual a la tangente de X. Con esta ley de formación lo que hacemos es transformar a la tangente en biyectiva. La inversa de la tangente va a ir de reales en menos pi sobre 2, que es lo que les devuelve la calculadora cuando ustedes hacen shift tangente, y se llama f a la menos 1 de x, arco tangente de x. ¿Sí? Cuando ustedes calculan shift tangente, siempre le pueden poner cualquier número real, pero los ángulos les van a dar en este intervalo, porque el mundo eligió este intervalo y así están programadas las calculadoras, los software, para devolverme ángulos que están dentro de ese intervalo. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es la deducción de estas formulitas que ven acá abajo. ¿Ven? Si tengo el arco seno, vamos a ver de dónde sale su derivada. No voy a hacer las demostraciones de todas, ¿sí? Voy a hacer solo de una porque otras las tienen en videos y son todos muy parecidos. Las fórmulas de las derivadas de las funciones inversas. Que yo digo que es una excusa buena para repasar todo lo que es inversa y que no se lo vayan olvidando. Por eso voy a hacer algunas de las deducciones. ¿Sí? ¿De dónde salen estas formulitas que ven acá? Y por supuesto después vamos a hacer lo mismo, no con las trigonométricas, sino con las hiperbólicas. ¿Sí? Y antes de estas, las deducciones de estas, quiero justificar esta diapositiva. Fíjense. Nosotros vimos recién que el seno hiperbólico era así. Sí, profe. Yo quiero derivar a esto. ¿Puedo derivar aplicando reglas esto? ¿Cuánto me da la derivada del seno hiperbólico? Derivo la expresión exponencial. Constante por función. Pongo la constante por... ¿Y cuánto me da la derivada de a la x? A la X. Menos, y la derivada de e a la menos x. Regla de la cadena, función compuesta. Ese que te queda ahí en la parte de abajo, después derivas el exponente. Te Y la quedaría derivada del exponente menos 1. es menos 1. ¿Sí o no? Sí. Y entonces queda un medio de e a la x más e a la menos x. ¿Y esto es la fórmula de quién? Del coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico, ¿ven? Ahí tienen la justificación del primer renglón. Si derivan el coseno hiperbólico, si hago la derivada de esto, fíjense que voy a llegar al seno hiperbólico, porque la derivada de esto es e a la x más e a la menos x por menos 1, o sea, es menos e a la menos x. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. ¿Y cómo sacamos la derivada de la tangente hiperbólica? A ver, la tangente hiperbólica era seno hiperbólico dividido coseno hiperbólico. ¿Qué regla aplican para sacar la derivada de la tangente hiperbólica? Cociente. Claro. ¿Sí? Regla de cociente. Puedo trabajarla así, pero también, a ver, pongo esto así, me parece que va a ser más fácil que la trabaje con estas, porque estas ya las conocemos. Y Claro. si quiero derivar la tangente hiperbólica, aplico cociente. ¿Qué me da? Derivada del numerador. La derivada del seno, coseno. Coseno hiperbólico. Por el denominador sin derivar.
menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es el seno hiperbólico. Ahí te crea la regla falsa pitagórica. Claro, queda la pitagórica trucha, ven que queda coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado sobre el coseno hiperbólico al cuadrado, y las recíprocas de las hiperbólicas se llaman igual que las recíprocas de las trigonométricas. La recíproca del seno hiperbólico se llama cosecante hiperbólica, la recíproca del coseno hiperbólico, que es esto que tenemos acá, se llama secante hiperbólica al cuadrado. ¿Ven? Esto que aparece acá es la secante hiperbólica al cuadrado de X. ¿Estamos? Estas las vamos a ver ahora, las deducciones de las inversas, ¿sí? Pero estas están justificadas. Y estas le vamos a poner secante hiperbólica al cuadrado de X. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Esto es el PowerPoint de funciones hiperbólicas. Yo separé en dos, para que lo tengan separado. Tengo el de funciones hiperbólicas y este que es derivada de la función inversa, que empecé explicando este ejercicio, y voy a dar una pequeña introducción y después vamos a continuar después del corte. Nosotros lo que pretendemos es encontrar la derivada de las funciones inversas, ¿sí? Nosotros partimos, cuando queremos encontrar la inversa de una función, nosotros lo primero que tenemos que demostrar es la biyectividad de esa función. Partimos de una función f, cuyo dominio lo llamé D, el conjunto imagen lo llamamos I, y tiene esta ley de formación. Y demostramos que esa función es biyectiva. Entonces, si es biyectiva, admite inversa. Y a esa inversa la simbolizábamos con f a la menos 1. ¿Sí? ¿Y qué decimos? Que I es imagen de alguna X. Si ahora nosotros calculamos f a la menos 1 de Y, ¿qué vamos a obtener como resultado? X. ¿Se entiende eso? ¿Esto lo entienden, esta escritura? Claro, profe, o sea, dicho de otra Sí, manera, no profe. me equivoco, que su imagen se transformaría en su dominio. Claro, ¿sí? Yo a veces, en vez de hablar de f a la menos 1, por ahí para simplificar la escritura, acá en vez de hablar de f a la menos 1, uso g. Entonces digo, g de i me da x, pero es lo mismo, es para simplificar la escritura, ¿no? G es la inversa de f. Si ahora derivamos ambos miembros de esta expresión, derivamos esto, derivo ambos miembros con respecto a x, ¿no? Respecto a x, x sigue siendo mi variable independiente. La derivada de x me va a dar 1. Sí, profe. Y cuando tengo que derivar esto, fíjense en que es regla de la cadena, porque y es función de x. O sea, esta y puesta ahí es como si yo tuviese f a la menos 1 de f de x. ¿Lo ven eso? Esto es como si fuese una función compuesta. Entonces, la derivada de esto era la derivada de la inversa evaluada en i
por y prima. ¿Cómo derivábamos aplicando regla de la cadena? Dicho de otra manera acá es la derivada de la función de afuera, pero evaluada para f de x, multiplicada por la derivada de esa. En vez de usar f de x como nomenclatura, usamos y. ¿Pero se entiende lo que estamos haciendo acá? Esta y es una f de x. ¿Sí? Y acá estamos usando regla de la cadena. ¿Se entiende esto? ¿Se acuerdan cuando teníamos regla de la cadena? Cuando tenemos f con g. Esto era f de g de x. ¿Cómo derivábamos esto aplicando regla de la cadena? La derivada de esto. Lo vimos la clase pasada. Era la derivada de la función de afuera, pero evaluada en g de x, por g' de x. Incluso les puse un montón de ejemplos con un montón de letras distintas. ¿Se acuerdan la clase pasada? Bueno, acá estoy aplicando regla de la cadena. Es la derivada de la función de afuera, ¿ven? Derivada de f a la menos 1, pero evaluada para y, por y prima. Por ahí marea poner y, por eso también se los escribí de esta manera. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Y ahora fíjense en que despejé y prima. Esto que está multiplicando, o el y prima que está multiplicando, lo pasé al otro miembro dividiendo. Y con eso despejamos esto. Si ustedes quieren, para simplificar la notación, yo a veces acá, en lugar de hablar de f a la menos 1, a esto lo llamo g. Para simplificar la notación, pero bueno, es lo mismo, ¿sí? Es la derivada de la función inversa evaluada en y es igual a 1 sobre f' de x. Esta formulita la vamos a usar un montón de veces. Si yo cambio la letra, será g' de y igual a 1 sobre f' de x. A veces uso g para simplificar la notación en vez de f a la menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque esta formulita la voy a usar un montón de veces para hacer las deducciones de las inversas. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Acá está la formulita. Recuerden que a veces, en vez de usar f a la menos 1, suelo usar g. Para simplificar la notación, pero es lo mismo. ¿Estamos? A esta, en lugar de hablar de f a la menos 1, la llamo g. Es un cambio de letra para hacer la cosa un poco más fácil. ¿Sí? Bueno. Esto lo vamos a ver después del corte. La deducción, acá elegí del arco tangente, ¿sí? Voy a hacer la deducción de esta fórmula. La vamos a hacer después del corte, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Faltan 3 minutos para las 10. Bueno, 10:30 ya estoy con la clase a pleno, Unos minutos, 10:25 abro la reunión y 10:30 comienzo con la deducción de
la derivada de la inversa de la tangente, voy a hacer alguna de las hiperbólicas y después vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Estamos? Dale, profe. ¿Sí? Bueno, descansen.